Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy es 11 de febrero del 2022 y el objetivo de este video es informar y dar recomendaciones a las familias de la red Cardea sobre las consideraciones que deben de tomar para el inminente regreso a clases en México y particularmente este 14 de febrero en Nuevo León. Pues nosotros, como ustedes ya nos conocen, somos el grupo de consultoría Cardea, que somos expertos en salud escolar y el objetivo desde inicios de este año y de mitad del año pasado, pues ha sido ayudar tanto a las escuelas como a las familias a tomar decisiones informadas sobre qué hacer para el regreso o no a clases. Y en este sentido, pues es muy importante que sepan que el día de hoy, a como estamos en cuanto a casos, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, el panorama general se ve mucho más positivo. Estamos muy contentos de saber que las cosas han cambiado. Sin embargo, es muy importante que ustedes como padres sepan que este cambio que va a haber de pasar de una pandemia a una endemia no se da de un día para otro. No es un cambio abrupto, sino que vamos a ir de manera paulatina y por ende creemos que debemos de ser cautelosos. Incluso el mismo gobierno ha sido cauteloso en el sentido de no obligar a nadie a regresar a clases, sino más bien dar esta opción para tomar las decisiones dependiendo de la situación de cada una de las familias. Eh, Seguramente en los siguientes días, como vamos a ver ahora, esto va a cambiar, los protocolos van a ir cambiando, se van a ir actualizando para nuestra red Cardea. La red Cardea de escuelas es una red a nivel nacional. Como ustedes saben, los hemos acompañado. Pues ahorita ya somos más de 35 instituciones a nivel nacional en diferentes estados de la República. Y bueno, pues el objetivo hoy es platicarles un poco más de este panorama. Creo que algo muy importante para los papás es saber dónde estamos parados, es decir, cómo está el panorama, cómo se está comportando hoy los casos. Doctora Carla Chávez, ¿cuál es este panorama que estamos viviendo hoy? ¿Cómo va la tendencia de casos? ¿Cómo se están moviendo? ¿Y qué esperamos en los próximos días? Que vemos todo más positivo, pero bueno, hay que tomarlo con cautela. Adelante, doctora. Y como mencionaste, estamos afortunadamente ya en una fase de descenso de los casos en México. Y entonces esta gráfica nos gusta mucho, es de esta fuente Reuters que lleva un censo de cómo se está comportando la pandemia en diferentes áreas en el mundo. Y entonces aquí vemos cómo ya tuvimos el pico y vamos de bajada, ¿no? Sin embargo, lo que mencionaste, esta bajada es paulatina y si lo vemos en comparativa al último reporte de ellos son, pues por dar un ejemplo, 4,261 casos reportados en las últimas 24 horas. Y si vemos, es lo mismo de casos que tuvimos a lo que fue mediados de enero. Entonces, aquí recordar que sí estamos de bajada, pero en sí, en números y en grado de transmisión del COVID estamos igual que hace unas semanas. Entonces, esto lo tenemos que tener bien claro para saber que ahorita el virus está todavía pues con una propagación muy importante, por eso sigue habiendo muchos casos y claro, poco a poco pues va a ir esto cada vez más a la baja hasta llegar a niveles como estábamos pues antes de que llegara Omicron, ¿no? Que fue más o menos en noviembre. Entonces, mucho lo que vamos a platicar ahora es eso, qué esperamos y qué podemos hacer en lo que llegamos a este valle, ¿no? Que es cuando ya se dice que pasó la ola o que ya está pasando esta ola. Y bueno, también esta es una actualización de una publicación de la Academia Mexicana de Pediatría y también como en los niños también pues empezó a dar más movilidad y todo en los últimos 2 años, como cada vez hay más casos de los niños y esto obviamente y lamentablemente se refleja en la mortalidad. Comparado a otros países, México es de los países con mayor tasa de mortalidad en niños y lamentablemente pues no tenemos todavía un plan de vacunación específicos para este grupo de edad. Y también recordar que los niños pequeñitos también son los que en este último reporte son los más afectados en cuanto a casos y severidad del COVID. Entonces, ante esto es que queremos pues
que ustedes conozcan los riesgos que tienen los niños por grupo de edad y que también la vacuna nos ha ayudado un montón a adultos y a niños para disminuir complicaciones, pero no el contagio. Y también pues recordar que los menores de 5 años son los que están pues más vulnerables ante esta situación del COVID. Sí, gracias, Carla. Y creo que haces una muy buena observación al decirnos que va a haber un descenso de casos, que ya estamos ahí, pero ahorita estamos en los niveles donde estábamos más asustados en enero, donde estábamos alarmados y preocupados, estamos en ese mismo nivel de Sí. contagios. Entonces, Y así, la buena noticia es que se espera que también en un lapso de 2, 3 semanas, obviamente esto es muy variable, pero bueno, se proyecta que sea el tiempo en cuando ya regresemos así como estábamos antes de que llegara la variante O. claro, y también comentar que como somos una red nacional, también que comprendamos que el pico va a bajar a diferente tiempo, o sea, va a ser desfasado ese pico, ¿no? En Nuevo León va a ser de una manera, en una fecha, y entonces es importante estar muy atentos de las autoridades locales para ir viendo cómo se va comportando. Pero realmente somos muy positivos en pensar y ver que esto viene como una bajada inminente. Y bueno, ante esta óptica o ante esta nueva óptica, seguramente pues se han estado preguntando los papás, pues van a cambiar las cosas, pero ¿cómo aplica entonces las medidas anticontagio en las escuelas? ¿Se van a quedar igual? ¿Van a cambiar? ¿Qué va a suceder? Doctor Felicitos Leal, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, miren, recuerden que la variante Omicron con sus subtipos de este virus que da la enfermedad del COVID-19, pues hasta ahora ha sido el agente infeccioso más contagioso que hemos conocido en la historia. Y esto es muy importante entenderlo porque se está comportando diferente a las variantes anteriores como Delta, donde este virus es capaz de escapar a la inmunidad que ya habíamos adquirido por infecciones previas, es capaz también de escapar a la inmunidad que nos da las vacunas. Entonces las vacunas, lejos de protegernos de no infectarnos con esta variante Omicron que estamos viendo ya en descenso, Dios gracias, del virus SARS-CoV-2, pues se ha convertido en una vacuna que lo que hace es ayudar a que no tengamos consecuencias catastróficas por la enfermedad, pero no necesariamente a que no tengamos la enfermedad. Ahora, en base a esto, lo que habíamos trabajado con la variante Delta para hacer del salón de clases un lugar seguro, pues Omicron se escapa tanto que lo que estamos trabajando ahorita es, mientras termina de bajar hacia la meseta de la que nos habló la doctora Carla, el número de casos, cómo poder hacer un regreso a clases, sabiendo que ahora el salón de clases ya no es ese lugar con alta seguridad, sino es un lugar, digamos, menos inseguro. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, uno, tenemos que seguir aplicando el filtro del que les hemos hablado ya en las sesiones de padres de familia. El filtro tiene como necesidad o como propósito el detectar oportunamente todos los casos de COVID o los que tengamos sospecha por lo pronto de que puedan tener COVID para que no acudan al salón de clase y puedan diseminar la enfermedad. Entonces, necesitamos todavía mucho de su ayuda, de su comprensión como padres, para por favor, si tienen sospecha de que su hijo pueda tener al COVID o estuvo en contacto con alguien que tiene COVID, como este bicho es tan contagioso, si alguien de la familia tiene COVID, básicamente se pueden dar por contagiados todos los demás hasta que no se compruebe lo contrario. No los manden a la escuela, por favor. Acuérdense que ahorita tenemos algo de información de que esta variante Omicron no está siendo detectada del todo por las pruebas rápidas de antígeno. Entonces, para descartar enfermedad de COVID, necesitamos una PCR negativa. PCR negativa. Prueba rápida negativa no quiere decir que no tengas COVID. Si te la hiciste, bueno, ahora te tienes que hacer la PCR y cuando esté negativa, pues puedes descartar esa sospecha y hacer que regrese el niño a la escuela. Si alguien de la familia tiene una PCR positiva, por favor, no regresar. ¿Cuándo hay que regresar? Bueno, esto es bien variable. Hay que recordar que una cosa es lo que nosotros les recomendamos para sus hijos, que es poner esto en un contexto particular de una persona o de una familia.
Y es diferente a las necesidades de una comunidad o de un país, que son las decisiones que tienen que tomar los gobiernos o nuestros políticos. Entonces, por eso a veces vemos discrepancia. Lo que sí tienen que saber es que de cada 100 personas que se infectan por esta variante Omicron, a los 5 días de haber presentado datos de enfermedad o tener una PCR positiva, más o menos 31 de esos 100 todavía son contagiosos. Pueden contagiar a más gente. A los 7 días, 16 todavía pueden contagiar. A los 10 días, 5 de esos 100 siguen siendo contagiosos. Y a los 14 días, más o menos uno, o a lo mejor ya ninguno, es contagioso. Por eso nuestras recomendaciones como pediatras es: traten de estar los 14 días encerrados en la casa, haciendo la cuarentena, por el bien de los que les rodean y que pueden ser seres pues susceptibles a tener una infección más seria y no lo sabemos. El regreso anticipado, pues se vale, pero estás corriendo el riesgo de que todavía haya gente que pueda contagiar. En el contexto global, donde nos quedamos sin médicos, nos quedamos sin enfermeras, nos quedamos sin pilotos, nos quedamos sin gente que atienda pues las actividades esenciales, por eso vimos a los gobiernos decir: no, pues regresa al día 5, regresa al día 7, jugándose esto de la posibilidad de todavía contagiar, pero en un mundo de adultos. Aquí estamos hablando de la escuela, en un mundo donde la mayoría de los niños pequeños no están vacunados y se comportan diferente. Entonces, en el filtro, si ustedes detectan que alguien pueda tener estos síntomas y signos de COVID, que acuérdense, son un poquito diferentes los de la variante Omicron a los de la variante Delta. Acá vemos más diarrea, vómito, dolor de oído, mucho dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de espalda baja, comparado con Delta, que daba más pérdida de olfato y pérdida del gusto, entre otras cosas. Quédense en casa estos 14 días, si se puede, para proteger al resto de la comunidad escolar que no está al 100% protegida por vacunas. Ahora, ¿qué podemos hacer en las escuelas? A las escuelas les están diciendo: ya pueden regresar los niños, y pues, ¿qué medidas podemos reforzar para que se haga lo más seguro que se pueda el salón? Bueno, si ya tenemos el filtro bien puesto y ustedes nos ayudan a ello, lo que sigue es: sabemos que este virus es un virus respiratorio, básicamente se contagia por inhalación, pero aún sigue siendo útil el lavado frecuente de manos. El lavado frecuente de manos es importante porque los niños es más probable que los adultos se estén tocando la cara y la vía respiratoria de manera inadvertida. Nosotros como que nos hemos hecho más conscientes de que antes nos tocábamos demasiado la cara, ahorita tratamos de evitarlo, pero los niños batallan para eso. Entonces, vamos a estar ofreciendo que se laven las manos de una manera. Los colegios ya saben cómo hacerlo para que no les irritemos tanto la piel, que ha sido un problema que ustedes han visto en sus hijos con el lavado frecuente de manos. Pero ahí sí, esta medida es importante. Obviamente, como es un virus respiratorio, pues los cubrebocas siguen siendo importantes. Necesitamos que sigan sus niños usando un cubrebocas, de preferencia de 3 capas, certificado. Son la mejor opción para los niños entre 2 años y 13 años de edad. Acuérdense que abajo de los 13 años de edad no es bueno que usen estos cubrebocas N95 o parecidos, por la posibilidad de que retengan dióxido de carbono y lo estén respirando de nuevo y aumenten sus niveles de dióxido de carbono en la sangre, lo cual puede traer pues muchos problemas. Entre ellos, pues lo menos que pueden tener es somnolencia, falta de atención, dolor de cabeza, y puede irse todavía a cosas más serias. Abajo de 2 años no recomendamos usar cubrebocas. Por eso es un grupo pues más vulnerable, ni está vacunado ni podemos usar cubrebocas ante un virus respiratorio. Lo otro, que las escuelas pues han trabajado mucho en ello y creo que llegó para quedarse, es la buena ventilación. Fíjense cómo después de esta pandemia que tuvimos, o al menos afectó a la mayoría de los países en el 2009, de N1H1, esta influenza humana que le llamaron la variante porcina, que empezó así, empezamos a hacer cambios que persistieron todavía en nuestra comunidad. Por ejemplo, era común que en los salones de clase
todavía estuviera el alcohol en gel, mucho antes de que empezara la pandemia por Omicron. ¿Por qué? Porque nos lo dejó desde el 2010 como un recurso útil y algo que aprendimos esta pandemia por N1H1. También aprendimos cómo estornudar y cómo toser, y así lo hacíamos. Ahora, Omicron y COVID en general nos está enseñando la importancia de la ventilación. Y esto es algo que las escuelas van a tener que pues integrar en la arquitectura de sus salones, de sus auditorios, y no nada más las escuelas, los restaurantes, los cines, los teatros, todo el mundo vamos a tener que cambiar esa arquitectura para que sean lugares con aire limpio, lugares muy bien ventilados. La buena ventilación va a ser importante. A Dios gracias, ya se está acabando el frío, pero mientras, si vienen momentos de frío, manden a sus niños bien cubiertos porque se van a abrir las ventanas en las escuelas para ofrecer esta buena ventilación. Otra de las cosas que tienen que entender es que este virus se volatiliza muy fácil. Por ejemplo, si yo le bajo al inodoro en el baño, bueno, pues se volatiliza más el virus y es fácil que contagie a alguien más porque ese virus puede estar en las evacuaciones y en la orina de las personas que acuden al baño. Entonces, pues díganle a sus hijos, no te quites el cubrebocas, sobre todo cuando vayas al baño, es importante eso. Los pañuelos desechables, los cubrebocas sucios que también pueden volatilizar virus, hay que decirles a nuestros hijos, ponlos en esta bolsita que te estoy dando de plástico, de Ziploc, y cuando puedas los tiras a la basura, pero no los dejes ahí expuestos para que estén volatilizando virus y puedan ser respirados por alguien más. Ahora, por último, el gran problema que vamos a tener cuando regresen todos los niños es cómo le vamos a hacer para mantener la sana distancia. Ese es algo que tienen jaque a las escuelas y es algo que no vamos a poder cumplir como lo teníamos antes. Y precisamente ante un virus más contagioso. Lo que hay que entender es que a mayor distancia tengas de alguien que está contagiando de COVID, pues menor la posibilidad de que yo me contagie de COVID. Vamos a tratar de que las escuelas traten de mantener como se pueda algo de distancia entre los niños, pero bueno, ustedes deben de entender como padres de familia que si va a regresar un gran número de niños al salón, pues esta distancia a fuerza se tiene que acortar. Por eso es importante que reforcemos todo lo anterior que les hemos mencionado de medidas de seguridad, que eran las famosas capas de queso gruyère del que tanto se habla y de lo que les habíamos explicado en sesiones previas. Muchas gracias, doctor. Y creo que su mensaje es muy claro. Tiene que ser la estrategia sumativa de todas las capas y que si tenemos una barrera que está un poquito más debilitada por cierta situación, tenemos que aumentar todavía más las otras. Entonces va a ser como un juego de sopesar riesgos. Entonces va a ser muy importante esto. Y como lo decía la doctora Carla, en este momento que vamos de declive, tal vez no conviene disminuir la distancia en este momento. Cuando estemos en otro momento donde ya el contagio sea menos, pues probablemente ahí sí ya nos podamos arriesgar o podamos tomar esta decisión más fácilmente. Y bueno, otra de las cosas muy importantes es dejarle a los papás, pues muy claro a las familias, la importancia de la vacunación. Y una de las cosas que también no hemos tocado, que es como nosotros lo hemos platicado en nuestras juntas que tenemos todo el tiempo, es pues gran elefante blanco, ¿no? Que nos está viendo el gran problema del long COVID o de los efectos a largo plazo del COVID, que lo vemos en adultos, pero que hoy también sabemos que es una gran problemática de salud pública en México y en el mundo. Se nos viene un problema muy grande que tenemos que estar los papás muy atentos a ello y hacer algo. Entonces, doctora Bárbara Garza, ¿qué nos puedes pues platicar sobre las vacunas y sobre esta parte del long COVID que es tan importante? Para hablar del tema de vacunas es muy importante contextualizar un poco ahorita cómo está funcionando todo este esfuerzo de vacunación. Realmente, ya hemos dicho en el transcurso de estos meses que la vacunación es y sigue siendo nuestra mejor herramienta para combatir esta pandemia. No obstante, ahorita puede parecer un poco contradictorio el mensaje que estamos diciendo, porque seguimos diciendo que a pesar de que estemos vacunados, tenemos que guardar medidas. Ahora sí que en esencia, lo mejor que podemos hacer y el mensaje a seguir es,
vacunarse, pero actuar como si no estuviéramos vacunados. Entonces, esto puede dar la impresión que pues vacunar no nos está sirviendo de mucho, entonces, ¿qué caso tiene? Pero la realidad es que todavía sigue siendo muy importante la vacunación por varios motivos. Realmente, a nivel poblacional, aunque sabemos que está habiendo reinfecciones de COVID, infecciones de nuevos casos, a pesar de que están vacunados, inclusive con refuerzos, sigue siendo a nivel poblacional una herramienta muy importante para disminuir los contagios y eso nos va a impactar, o sea, eso impacta directamente en nuestro sistema de salud y nuestro compromiso. Ahora sí que como ciudadanos es contribuir a que eso se mantenga estable en medida que se pueda. Y ahí es la vacunación es nuestra mejor herramienta para eso. También, ahorita reiterando lo que estaba mencionando la doctora Carla, ¿no? El que la comunidad se vacune nos ayuda a proteger a una de las poblaciones que tenemos más vulnerables en este momento, que son los menores de 5 años. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ellos no son candidatos todavía a la vacunación. Entonces, hacemos ahora sí que esta inmunidad de rebaño, un escudo alrededor de ellos que los va a proteger de manera indirecta. Entonces, eso también es muy importante considerar, porque como estamos viendo el aumento de los casos de COVID alrededor del mundo, también están subiendo los de los niños. Entonces, hay que contextualizarlo también y saber que si nos vacunamos estamos protegiendo a otras personas que todavía no son candidatos. Bueno, y ahora sí, por último, también muy importante, este otro tema que es importante abordar, el long COVID, el síndrome de post-COVID. La vacunación ya se ha demostrado que en aquellos que tienen su esquema completo, inclusive con el refuerzo, el riesgo de tener un long COVID o síndrome post-COVID es menor. Y es importante hablar de esto, ¿no? Porque apenas estamos conociendo lo que es el long COVID, el síndrome post-COVID, y aunque personalmente podamos percibir que no tenemos factores de riesgo para padecer un cuadro severo de COVID o long COVID, la realidad es que hoy por hoy no sabemos a qué persona les puede dar long COVID, no sabemos qué tan severo puede ser. Y es importante aquí mencionarles, ¿no? Estos casos de long COVID no solamente pueden ser molestos, pero pueden ser muy severos y pueden ser incapacitantes. Hay personas a lo largo de todo el mundo que su vida les ha cambiado por completo por estas secuelas y estos síntomas que les dejó el COVID. Entonces, realmente la mejor estrategia que podemos tener ahorita es, claro, seguir las medidas, vacunarnos, reforzar nuestro esquema si ya somos candidatos y pues ahora sí que seguir a la expectativa de que estas cosas pueden cambiar. Entonces, ahora sí que seguir a la espera, seguir con esta resiliencia que ya todos hemos construido a lo largo del tiempo y seguir las medidas que nos están pidiendo el gobierno y también que nos van a pedir nuestros colegios. Bueno, también hablando de una pregunta frecuente que también nos hacen con respecto a la vacunación es, pues bueno, claro que sí, ya son una familia interesada en recibir su refuerzo o completar su esquema. ¿En qué momento lo pueden hacer si tuvieron COVID? La realidad es que desde el momento en que se resuelve el cuadro de COVID-19, ya pueden ir a recibir su refuerzo o completar su esquema. No hay ninguna contraindicación y realmente esta recomendación de que vayas hasta que pasen tus síntomas y que ya es para que protejas a los demás, pero realmente a un nivel individual para la persona no es riesgoso o no afecta la eficacia de la vacuna que se la pongan justo después de terminar su periodo de aislamiento por infección de COVID. Muchas gracias, doctora Bárbara. Y bueno, en un resumen de lo que acabamos de platicar, pues somos positivos, vemos un panorama mucho mejor, vamos viendo la luz al final del túnel, vamos a ir cambiando, como ya lo dijo la doctora Carla y el equipo, paulatinamente nos vamos a ir moviendo a esta nueva normalidad y pues hay que ser muy cautelosos. Sabemos que los próximos días van a ser claves en el descenso de los casos. Aún no se nos está obligando a volver. Todavía podemos tomar esta decisión. Quien se sienta preparado para hacerlo o por necesidad tenga que volver, adelante, con las precauciones que ya hemos tomado o ya hemos dicho anteriormente. Y por último, de parte de todo el equipo de Cardia Expert, queremos reconocer todo el esfuerzo que han hecho las familias, los colegios, toda la resiliencia, como lo dijo la doctora Barbe, que hemos tenido todos como padres y como comunidad
en este esfuerzo por evitar los contagios en los colegios y de esta manera que nuestros niños sigan yendo a las escuelas. Reciban un cordial saludo y sobre todo que sepan que vamos a estar pues de la mano de todos los colegios de la red, todo el ciclo escolar y con las actualizaciones que se vayan presentando referente a los protocolos contra COVID-19. Mucho gusto y muchas gracias.